de vuelta. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Dora, Sí, gracias. Buenas tardes. Nuevamente estamos de vuelta y comenzamos con la primer sede. Y esta es a cargo de la maestra María de los Ángeles Peña Hernández, de la Universidad Veracruzana. Adelante, maestra. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Las y los participantes de la sede Universidad Veracruzana Campus Jalapa envían un cordial saludo y una felicitación al doctor Emilio Blanco Bosco por su disertación, a la doctora Lorenza Villaleve por sus comentarios y a la doctora Leticia Pugliari por la moderación de esta sexta sesión. Y bueno, pues daré lectura a las dos preguntas enviadas por los participantes de la sede. En este caso, la doctora Elsa Ortega Rodríguez manda la siguiente pregunta. En el modelo del triángulo OED, usted analiza los efectos de mediación, ecualización y atenuación. ¿Cuál considera que es el más relevante para entender la movilidad social en México y por qué? La segunda pregunta la hace la doctora Laura Rodríguez Pérez y ella menciona en qué medida el incremento de la escolaridad en los integrantes de una misma familia disminuye el peso de la mochila del origen social y el género en los destinos de clase. Gracias. Gracias a usted, maestra. Y bueno, vamos ahora con el maestro Roberto Romo Marín, representando a la Universidad Cuauhtémoc Campus Aguascalientes. Adelante, maestro. Muchas gracias, Dora. Y pues sumándonos también a esta ingrata situación que sucedió hace casi 11 años con los chicos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, hecho que nos indigna, pero más nos indigna el asunto que se ha vuelto una ignominia para todos, el mantener en el olvido este grave suceso, que esperamos nunca vuelva a suceder, y felicitar al doctor Emilio Blanco Bosco por esta disertación como panelista, a la doctora Lorenza Villa como comentarista y a la doctora Leticia como responsable del módulo. La primera pregunta que quisiéramos plantear en la sede de la Universidad Cuauhtémoc, plantel Aguascalientes, es ¿cuál es el papel que juega la marca, el origen o la denominación de la IES, si es pública, si es privada, la institución de educación superior en la que estudia y después egresa un joven, en la empleabilidad o el destino ocupacional, eh, que después obviamente le va a provocar una cierta movilidad social, esperamos esta ascendente? Y la segunda pregunta tiene que ver con qué será necesario hacer. Me refiero al sistema educativo nacional mexicano para lograr oportunidades educativas que sean equitativas, que reduzcan estas grandes brechas que existen y la diferencia que marca entre el origen social y el destino en cuanto a la movilidad ascendente que pueda alcanzar un profesionista. Muchas gracias. muchas gracias por sus preguntas. Emilio, te doy la palabra primero a ti. Tenemos entre 5 o 7 minutos. Si necesitas un poquito más, estamos en buen tiempo todavía para que respondas las preguntas. Muchas gracias, Leticia. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, muchas gracias, Leticia. Muchas gracias eh, por la atención y por la profundidad y relevancia de las preguntas. Como siempre pasa en esto, uno no tiene las respuestas de todo y casi siempre tiene las respuestas de nada. Entonces, un poco como que inventa o improvisa. Pero a ver, la primera pregunta que es la que hace el Ortega, en términos generales, lo que se observa hoy entre el papel de mediación, ecualización
y atenuación, ¿cuál es el proceso más fuerte? Yo diría que de lo que se desprende de los datos y sobre todo debido a esta cosa que mostraba también Lorenza muy bien, lamentablemente, digamos, es tal el nivel de desigualdad de oportunidades educativas, de la relación entre origen y educación, no solo en la posibilidad de alcanzar distintos niveles educativos, sino en la calidad y prestigio, y esto en términos muy relativos, quizá calidad y prestigio percibidos socialmente, eh, de los jóvenes de distintos sectores sociales. Lo que predomina, creo yo, es un efecto o parece emerger de los datos, es un efecto más de mediación. Es decir, la educación importa, pero es el mecanismo privilegiado por el cual se reproducen los privilegios y las diferencias de clase. Eso no quiere decir que ese sea todo el cuento, ¿sí? Hay matices, hay variaciones y hay espacio para que sucedan cosas como que jóvenes de orígenes bajos, muy brillantes y muy esforzados, logren posiciones educativas relevantes, incluso en universidades de calidad, y eso después les otorgue un rédito en el mercado de trabajo o en términos de movilidad social. Sí hay. También hay procesos de descenso social de jóvenes educados y se observan esas variaciones, pero la tendencia predominante sí es a que la educación se va convirtiendo en un mecanismo de mediación de las desigualdades y es de lo que hay que tener, de lo que hay que cuidarse mucho, porque gran parte de esto ocurre a través de lo que llamó por ahí Pablo Llanes en una reunión que tuvimos hace un tiempo en la Subsecretaría de Educación Media Superior. Una economía social del prestigio de las universidades, ¿no? Donde no necesariamente estamos hablando de calidad de lo que se aprende, sino que estamos hablando de cuánto vale socialmente los títulos o lo que tiene que ver con eso, con la reproducción de ciertos hábitos de clase y cómo el sector empresarial reconoce y otorga más importancia a esos códigos de clase que o se traen o se pueden aprender solo en ciertas universidades y de manera más o menos limitada, y esto le encantaría a Bourdieu. Luego, em, si el incremento de la escolaridad en una misma familia disminuye los destinos de clase, bueno, ahí lo que hay que tener primero en cuenta es un dato que sale también en el informe del Centro de Estudio Espinosa Iglesias, que es que en México hay movilidad social, pero es de corto alcance, ¿no? Es decir, si uno ve la movilidad que hay entre quintiles, pues sí, hay una cierta movilidad de los quintiles más cercanos, pero si uno, por ejemplo, eh, toma a la población del quintil de ingresos más bajo y ve cuál es su probabilidad, la probabilidad de que sus hijos terminen en el quintil más alto de ingresos, eso es un 2%. Es decir, solo 2 de cada 100 personas que nacen en el 20% más bajo de ingresos alcanzan una posición social en el 20% superior de ingresos. Con esas tasas de movilidad, esos niveles bajos de movilidad, pues la educación no tiene mucho que hacer, ¿no? Sobre todo porque estamos viendo que pues sí se están incrementando los niveles de escolaridad de la población, pero los niveles de reproducción, de inmovilidad en los quintiles altos, de la gente que nace ahí y que se queda ahí, es muy alto. Es decir, no hay mucha fluidez. Por lo tanto, la educación tiene un papel limitado. Y ya vimos ahí que si uno nace en un quintil bajo, la probabilidad que tiene de que la educación superior le rinda, pues sí le incrementa un poco las probabilidades, pero no es demasiado al final. Y eso no ha cambiado demasiado en el tiempo, que fue la otra cosa que yo no le dije que está en esa gráfica. Vemos que el efecto ese es más o menos el mismo en el tiempo. Luego, sobre las preguntas para la Universidad de Cuauhtémoc. La Universidad de Cuauhtémoc, la diferencia entre público y privado suele ser una de las que más salta a la vista cuando pensamos en la diferenciación del sistema de educación superior. Pero, y si bien es cierto en los extremos, es decir, hay privadas de élite que realmente, digamos, lo que hacen es reproducir los privilegios de la élite y darles como una cara nueva, por decirlo así, una legitimación educativa, una legitimación a través de títulos y tal.
En realidad el sector privado es mucho más diverso de lo que creemos y hay todo esto que se llama el sector privado de atención a la demanda está en iguales o peores condiciones que las escuelas orientadas a sectores populares del sector público. Entonces, ahí, como bien dice Lorenza, hay que hilar más fino. El sector privado es muy heterogéneo, así como el sector público es muy heterogéneo, y las diferencias que hay dentro del propio sector público y dentro del propio sector privado son más grandes que las que hay en promedio entre el sector público y el privado considerados globalmente. Entonces, sí puede haber alguna diferencia, pero como gran parte del nuevo acceso está ocurriendo a través del sector privado de baja calidad, por decirlo así, o de atención a la demanda, pues también se está heterogeneizando mucho el sector privado y ya no necesariamente es garantía de movilidad, mucho menos abajo, salvo que se empiecen a considerar cosas que en la investigación cualitativa se ven, y es que en ciertas realidades locales, los títulos incluso de las universidades patito, por decirlo así, pueden tener cierto prestigio y cierto reconocimiento, a diferencia de no tener nada, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, es una realidad que también admite matices. Y luego, ¿cómo crecer con equidad? Bueno, ahí la respuesta es hay que meter mucha inversión, pero no alcanza solamente con inversión. Hay que diversificar de otra manera. Yo creo que hay que diversificar de una manera que tenga sentido, donde las opciones nuevas que se abran disponibles para los sectores populares, pues realmente tengan algún atractivo y que yo creo que sí tiene que ser principalmente un atractivo en términos de rendimiento ocupacional, porque cuando uno viene de sectores populares, no tiene tanta chance de creer la ilusión de que todo es un juego vocacional, de la expresión de la identidad y tal, tal, tal. Entonces, digamos, y eso está bastante estudiado, que sí es un tema que importa mucho y que se ve de manera bastante instrumental en los sectores bajos, pero ahí para que no terminen siempre apostándole a las mismas carreras de medicina y derecho en la UNAM, donde están destinados a obtener bajos resultados y a no poder entrar y a frustrarse, pues hay que ofrecer otro tipo de carreras, pero que realmente tengan un rendimiento con el sector productivo, y eso necesita mucho trabajo. Se cumplieron mis 8 minutos, así que la dejo por aquí. Gracias, Emilio. Lorenza. Sí, muchas gracias. Bueno, eh, yo creo que hay una cosa muy importante sobre la pregunta esta de si las instituciones son una marca de origen. Yo creo que habría que decir que, por un lado, las instituciones de educación superior, yo decía, están segmentadas, pero estas instituciones en su interior son relativamente homogéneas y se distinguen de otras instituciones. Ahí es donde está sobre todo la segmentación. Entonces, en alguna medida, bueno, la sociedad sabe, los padres de familia, los estudiantes, naturalmente los empleadores, saben qué tipo de estudiantes ingresan a qué tipo de instituciones de educación superior, y sobre todo los empleadores utilizan esta información para discriminar es decir, para discriminar en el sentido de diferenciar eh, el tipo o el origen socioeconómico del que vienen los jóvenes, y también el tipo de conocimientos que se les da. A los empresarios no les importan tanto los conocimientos precisamente, los conocimientos precisos, sino cuando se trata de un puesto alto. A los empresarios les interesa poder eh, formar a sus propios trabajadores, y con base en eso establecer ciertas trayectorias para los puestos bajos. Son trayectorias horizontales con muchas dificultades para los empleados o para los asalariados de subir de un nivel a otro. Eh, y esto hace
y eso lo quiero relacionar con si mediación, etcétera, etcétera. Esto hace que el papel de la educación sea muy restringido, porque no hay un acuerdo entre sectores. Las políticas son como paralelas, son las políticas de educación y las políticas de empleo, pero no hay políticas intersectoriales, perdón, que, que se pongan a ver y a trabajar sobre las necesidades educativas, pero también sobre las necesidades laborales y también sobre el tipo de personas o de personal que se necesita para los distintos puestos. Entonces, esto como que hace un cierre que impide o que ha impedido hasta ahora el avance de las políticas educativas. Por eso ahora, bueno, de unos años para acá, ha proliferado se ha apoyado tanto desde el Estado a la llamada educación dual, que es a nivel medio superior, ¿no? En donde hay acuerdos entre escuelas y empleadores. Acuerdos que están orientados no solo a beneficiar al mercado de trabajo, sino también a aquellos que van a ingresar a trabajar a los distintos tipos de empresa. Y creo que esto es muy importante para poder avanzar en, en que la educación deje de ser solamente una mediadora y sí llegue a ser una igualadora y sí llegue a ser una promotora, quizá no de la movilidad social. Nosotros en la investigación que realizamos, cuando hacíamos entrevistas y les preguntábamos si les gustaría tener movilidad social, muchos, la inmensa mayoría de jóvenes, no se sentían tan interesados en tener movilidad social, sino en tener estabilidad económica, en tener seguridad laboral, en tener prestaciones de ley, etcétera, etcétera. Entonces, no es tanto el deseo de subir por subir, sino el deseo de tener un ambiente laboral basado en conocimientos, en el reconocimiento de los conocimientos que se adquirieron y que tenga la posibilidad de mejorar. Para ellos es muy importante, para los jóvenes es muy importante que pueda haber movilidad ocupacional ascendente, que no siempre se queden en el mismo nivel, sino que puedan, con la experiencia y los conocimientos y las recalificaciones, moverse de un puesto de un cierto nivel al nivel siguiente para hacer una trayectoria ocupacional. Yo ahí lo dejaría. Gracias, Gracias. Lorenza. Ah, Dora. Perdón, gracias, doctora. Sí, continuamos con el segundo bloque, con la maestra Angélica Piña Castillo de la Universidad Autónoma de Nayarit. Adelante, maestra. Gracias, buenas tardes. Pues reciban un cordial saludo de parte de la Universidad Autónoma de Nayarit y de todos los participantes de este curso. Y nos pregunta la maestra Cecilia Palacios de la Unidad Académica de Ahuacalán. Va dirigida al doctor Emilio Blanco y ella pregunta cómo lograr disminuir las desigualdades en oportunidades educativas para mejorar la ocupación y calidad escolar. Y el maestro Carlos Alfredo Carmona Gasca nos pregunta, ¿en la actualidad hay relación entre las facilidades de cursar estudios en educación superior y la pertinencia de los profesionistas? Creo que ya tomaron un poquito el tema, pero son las preguntas que nos hicieron nuestros participantes. Gracias. Gracias a usted, maestra. Y bueno, Angélica, para cerrar, una preguntita, Angélica. ¿Me puedes repetir la última pregunta? No la Claro que alcancé a anotar bien. sí. El maestro Carlos nos pregunta, nos dice, en la actualidad, ¿hay relación entre las facilidades de cursar estudios en educación superior y la pertinencia de los profesionistas? perfecto. Muchas gracias, maestra. Y bueno, para cerrar el bloque, tenemos la participación del licenciado Juan Carlos García Martínez
de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Adelante, licenciado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y todos por ahí en las diferentes sedes que nos acompañan. Y bueno, pues a nombre de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, pues agradecemos el espacio y la oportunidad de estar aquí escuchando a estos ponentes extraordinarios. Y bueno, vamos ahora con la pregunta que nos hacen llegar aquí en el grupo. Y bueno, primeramente tenemos aquí a la pregunta del maestro Ángel Suárez, que nos hace llegar su pregunta. Y bueno, doy lectura a ella y nos menciona, con base en la postura que sostiene Emilio Blanco, esquema del triángulo, en donde atribuye al logro del desarrollo social un par de caminos desde el origen, herencia material o negocio dinero, o de la educación como intermediario. ¿En qué medida considera que ambos casos la cultura de casa para que se den o se logren? ¿Alguna postura en la educación no formal, en padres o abuelos de los sujetos futuros ciudadanos que apoye en ambos caminos? La política educativa que considera al respecto para facilitar este camino, origen, destino, en términos de tender a la igualdad que menciona. No sé si por ahí Sí, la tenemos capturada. Muy bien. Y bueno, la otra pregunta que nos hace llegar el maestro Gabriel menciona algunos retos apremiantes que enfrentan las universidades públicas estatales de apoyo solidario. Sería la segunda pregunta que nos hacen llegar. Muchas gracias, licenciado. Bueno, con esto cerramos el bloque de las responsables. Doctora Pongliagui, por favor. Gracias. Si les parece, ahora comenzamos con Lorenza. ¿Perdón? Comenzamos contigo, Lorenza. Sí. Bueno, ¿cómo disminuir las desigualdades en la calidad educativa de las instituciones? Esa es la pregunta de los 64,000, porque tenemos muchísimos años en México tratando desde las políticas públicas y desde las políticas institucionales de ofrecer educación superior de calidad. ¿Qué significa una educación superior de calidad? Bueno, yo creo, perdón, hay muchísimo ruido en la calle. Yo creo que, que hay varios elementos importantes de la calidad que tienen que ver no solo no solo con los planes y programas de estudio de cada una de las carreras, sino también con, con dos cosas. Por un lado, con la formación de los profesores que las imparten y por otro lado, con la posibilidad que ofrecen a los estudiantes de en realidad aprender lo que les corresponde aprender en el momento en que lo están estudiando, en la trayectoria educativa que están siguiendo. Y les voy a poner un ejemplo. Es muy común escuchar a profesores que enseñan en la licenciatura que dicen es que me estoy enfrentando al problema de que mis estudiantes no saben leer. No es que no sepan la mecánica de la lectura, es que no entienden, no comprenden los contenidos de lo que están leyendo. Y esto es un rezago que viene, bueno, desde la primaria, de los años anteriores. Ese es el ejemplo más común. Pero si nosotros lo trasladamos a los empleadores, también hay empleadores que dicen, es que el joven que llega recién egresado, como no tiene experiencia, entonces no sabe resolver los problemas que se le presentan en el trabajo. Y ahí hay un círculo vicioso, porque se les pide experiencia,
pero están estudiando. eh, y muchas veces se dice, bueno, es que si estudia y trabaja, entonces no estudia lo suficiente como para poder ser un trabajador bien formado. Entonces, hay muchas situaciones de este tipo contradictorias que tendríamos que identificar y que están directamente relacionadas con la calidad de la educación. Y ese es un trabajo no solo de los investigadores, sino también de los profesores y de los estudiantes de educación superior. ¿Y cuál es la facilidad es decir, cuál es la relación entre la facilidad de cursar educación superior y la pertenencia de tener profesionistas formados adecuadamente? Bueno, es un poco la misma respuesta, ¿no? La expansión de la educación superior tiene que ir acompañada de la calidad educativa, si no, no vale la pena abrir instituciones o abrir cursos dentro de las instituciones que no ofrezcan, por un lado, profesionales, profesores que puedan enseñar esas materias y por otro lado, que estén relacionadas con el mercado de trabajo. Pero la relación no tiene que ser directa entre lo que se aprende y un puesto de trabajo, sino que tiene que ser amplia, tiene que ser versátil y se tiene que formar a los jóvenes no solo en las materias fijas profesionales, sino también en ciertas actitudes y aptitudes que les van a ayudar, por ejemplo, a aprender por ellos mismos, que les van a ayudar a resolver problemas, que les van a ayudar a aprender continuamente, ¿no? Y luego, la verdad es que esa pregunta sobre los retos de las universidades públicas de apoyo solidario yo no se la sabría contestar. Y me encantaría si alguien tiene información y la contestara, pero yo no se las podría contestar. Bueno, yo lo dejaría allí. Muchas gracias, Lorenza. Emilio, Ahí vamos, muchas gracias. Am, so- yo quiero, nada, va a ser como un poco, agregar un poco de pesimismo al pesimismo que ya venimos construyendo juntos. Pero para la primera pregunta de cómo lograr disminuir las desigualdades, eh, y en particular, bueno, yo no lo había entendido en términos de calidad como lo entendió Lorenza, sino más bien desigualdades de acceso. Y sobre eso, el problema es que en el estado de cosas, digamos, en el estado del mundo tal cual es, el problema con las desigualdades es que las podés corregir en un nivel y se trasladan al siguiente, ¿no? Un gran problema justamente el problema las desigualdades que llamamos horizontales es que en la medida en que tú empiezas a igualar o a reducir las desigualdades de oportunidad de acceso a la educación superior, empiezan a aparecer mecanismos de multiplicación de las desigualdades al interior de eso, ¿no? En la medida, por ejemplo, que tú lograras incluso igualar no solo el acceso, sino las habilidades y el conocimiento y la calidad de la educación de todos los estudiantes que salen en un año de la universidad, no todos tendrían las mismas oportunidades de conseguir un buen empleo, porque hay una cosa que es la estructura del mercado de trabajo que no depende de la educación, a menos que creamos la teoría del capital humano, ¿no? Donde la capacitación es la que te crea el empleo y uno puede crear su propia, pero sabemos que en el capitalismo no funciona si hay una estructura ocupacional que tiene su propia vida y como le gusta decir a mi colega Manuel Gil, el, el puesto de ingeniero no crea el empleo de ingeniero, ¿no? Entonces, aun si tú tuvieras buen acceso y buena calidad generalizada, las desigualdades van a aparecer por otro lado, porque hay una jerarquía de puestos que está más o menos fija
y donde se van a tomar decisiones quizá de repente con otros criterios, ¿no? Que tienen que ver con eso, con la pertinencia de clase, con el hábitus, con la forma de conducirse frente a personas de clase media alta, entre otros criterios no necesariamente legítimos. Entonces, y eso si fuera la calidad de lo que verdaderamente importa, porque estamos hablando de calidad, calidad de la educación, pero como bien dice Lorenza, quizá la calidad de lo que se aprende, de los contenidos que se aprenden en la educación, no son lo que más importa a la hora de explicar las posibilidades de movilidad. No quiere decir esto que no importen por otras cosas y que quizá no sea lo que más nos tiene que importar a nosotros, porque la educación tenemos que verla también desde otro lado que no es el de la movilidad, que ese es el de los derechos, el de crecimiento de las personas, el de desarrollo integral de los individuos y las comunidades. Pero si nos limitamos a la perspectiva de movilidad, pues es posible que no sea solo la calidad o que sea solo una versión muy limitada de la calidad, que tiene quizá más que ver con la adquisición de ciertas disposiciones, como decía Lorenza, y entonces ahí es otro problema, que de repente le apostamos mucho a la calidad, pensando que eso va a mejorar la movilidad, y de repente no, de repente lo que termina importando es el prestigio social de la universidad que otorga el título, ¿no? Es otra nota, digamos, de pesimismo. Y luego está el otro tema que tiene que ver con la selectividad. A veces tendemos a atribuirle a la universidad, al pasaje por la universidad, al pasaje por la escuela, aquello que el estudiante tiene al salir. Y en realidad el problema es que quizá ya lo tenía al entrar. Y parece que se le hubiera dado a la universidad, pero en realidad lo que hace la universidad es legitimar aquello que el estudiante ya tenía, porque los estudiantes están diferencialmente seleccionados entre las universidades. Y a veces lo que vemos como un mal efecto o un efecto pobre de la universidad, en realidad tiene que ver con que la universidad es poco selectiva, ¿no? Y con esto quiero ir a la pregunta de la pertinencia. En realidad, eh, si la facilidad para entrar a una universidad o no tiene que ver con la pertinencia de esa formación, yo creo que si no entiendo mal, lo que está ahí atrás, la pregunta es si uno relaja los criterios de entrada, va a tener profesionistas menos valiosos. Yo creo que no tenemos que verlo así. Creo que esa visión es excesivamente meritocrática y aparte no se condice con la realidad. Yo creo que los criterios de alta selectividad que tenemos en muchas universidades de México, por ejemplo, la UNAM, con sus pruebas externas donde solo entran 1 de cada 10, no obedece a un criterio de calidad, sino obedece a que hay pocos lugares para la totalidad de la demanda y que hay que gestionar eso de alguna manera. Luego sobre eso se construyó un discurso meritocrático que tiene que ver con quién merece y quién no merece entrar y quién hace el esfuerzo y tal, pero no me gusta poner a mí mucho el ejemplo de Uruguay, que es el país de donde yo vengo y donde me estudié, donde nací, porque es un ejemplo también un poco extremo por tamaño y tal, pero por ejemplo en Uruguay no hay examen de ingreso a las universidades, a la universidad pública, ni siquiera para carreras como medicina. Entra el que quiere, digamos, y eso no hace que los egresados no sean de mala calidad. Lo que garantiza la calidad es el proceso educativo, no el proceso de selección a la entrada. Entonces, claro, ¿qué es lo que te pasa? Entra el que quiere, pero al año queda el 20% de los que entraron, porque están los exámenes filtro y ahí es como uno se asegura que tener un médico que no lo va a matar cuando lo atienda en la sala de operaciones, ¿no? Pero se puede sin necesidad de tener un discurso meritocrático sobre los mecanismos de entrada. Ahora, quizá no se pueda renunciar a esos mecanismos porque el desbalance entre la oferta de los lugares y la demanda es tan grande que pues que simplemente la UNAM no se puede dar el lujo de decir, bueno, que entre el que quiere, o ni la UAM, que tiene también un 90% de rechazo, o el IPN, ¿no? Entonces, pero yo creo que hay que deconstruir esta idea de que la selectividad nos garantiza calidad. En todo caso, nos puede garantizar un cierto tipo de jóvenes a los que luego puede ser más fácil educar y nos evitamos los problemas de tener que lidiar con jóvenes que no tienen, justamente como decía Lorenza, no han adquirido como habilidades básicas, porque no han tenido básicamente oportunidades, o ni siquiera se dieron cuenta de que lo tenían que hacer. Pero en todo caso es una relación que hay que deconstruir. Y la pregunta sobre la cultura del hogar y cómo opera esto a través de los mecanismos del triángulo,
pues sí, puede operar en los dos lugares, pero ahí hay que ver bien a qué le llamamos cultura, ¿no? Entendemos por cultura cosas muy distintas. Hay gente que entiende buen comportamiento y buenas maneras, y hay otros que tienen cuestiones que tienen más que ver con culturas de clase, con culturas de distinción, con culturas medio nobiliarias, como analizó Bourdieu, y otros pueden entender cultura de estudio, esfuerzo y tal. Entonces, están metidos, yo creo, en los dos mecanismos. Lo más interesante es estudiar cómo se mete eso en la educación, qué papel se le da en las instituciones educativas y hasta qué punto puede considerarse que las ventajas que da la cultura o esas distintas formas de cultura son o no legítimas y dialogan o no con el discurso meritocrático. Y ya, lamentablemente, tampoco, igual que Lorenza, para la pregunta sobre las universidades de apoyo solidario, es un tema del cual desconozco absolutamente todo, entonces no tendría mucho para decir. Al contrario, me gustaría saber un poco más de eso porque no conozco el estado de las universidades de apoyo solidario en este momento. Muchas gracias, Emilio. Tenemos unos minutitos. No sé si quieran hacer ahora en general algún comentario sobre estas universidades de las que tuvimos poca respuesta. Y si no, ya nos vamos al cierre. Dirán ustedes, responsables de sede, si quieren hacer algún comentario adicional. ¿No? Bueno, entonces vamos a ir cerrando esta sesión, que fue la última del módulo 3. No sé si Emilio o Lorenza quieren hacer algún comentario de cierre. ¿No? Entonces, bueno, Emilio. Nada más agradecer de nuevo la invitación, agradecer la atención de todas y todos, las preguntas súper sensatas, súper interesantes, que evidentemente darían para muchísimo más, y agradecerle de nuevo la invitación a Roberto, la coordinación a Leticia y la escucha atenta y la devolución súper calificada de Lorenza. Me dio mucho gusto estar acá con ustedes en este viernes y este cierre de semana. Así que muchas gracias a todas y todos. Bueno, yo también quisiera despedirme, agradecerles no solo la invitación, sino la posibilidad de compartir con ustedes este espacio y estas reflexiones sobre la educación superior, sobre las desigualdades educativas, sobre las posibilidades que ofrece de o no de movilidad social y ocupacional. Creo que es justamente este tipo de reuniones las que nos hacen reflexionar y avanzar en el conocimiento y hacernos nuevas preguntas. Y yo me voy con la tarea de ver qué pasa con las universidades de apoyo solidario, ciertamente, porque desconozco cómo funcionan, dónde están, qué hacen, y creo que es así como podemos avanzar. Entonces, muchísimas gracias por su paciencia, por escucharnos, y pues también a Roberto por habernos invitado a, a esta sesión, y a Leticia por su amable moderación. Gracias a ustedes, Emilio, Lorenza, gracias a las responsables de sede por sus preguntas, a las personas que colaboraron con ustedes para hacernos para presentarnos sus inquietudes, y a todas y todos quienes están en el chat. Habrán visto, Lorenza, Emilio, también que tuvimos muchos comentarios. Y nada más, invitarlos a la próxima sesión, que va a ser la número 7, e inicia el módulo 3. La sesión se llama, perdón, el módulo se llama Compromisos de la Educación Superior, y la sesión Internacionalización de la Educación Superior. Nos vemos entonces el próximo viernes por aquí, y yo me despido de las moderaciones del módulo. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Chao. Gracias, Roberto, que ahí te No, veo. gracias, Lorenza, gracias, Emilio. Cuídate Muchas mucho. gracias, de verdad.